¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar ahora de lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Y cómo responder cuando tenemos una persona que cae en un paro cardiorrespiratorio. Para esto, primero es muy importante que tengamos en cuenta una serie de pasos previos antes de hablar directamente del tratamiento que yo voy a brindarle al paciente, ¿sí? Lo primero que yo tengo que considerar en cualquier escena, sea de carácter clínico, algún enfermo, o cuando estemos hablando de algún accidente, por ejemplo un accidente vehicular, yo tengo que tener en cuenta una serie de pasos previos antes de entrar en contacto con el paciente, ¿sí? Lo primero que tengo que revisar yo es que todo el entorno donde yo me encuentre sea seguro para mí. Si yo sé que esta escena donde yo me encuentro es segura para mí, entonces puedo acercarme a ayudar. Es muy importante que nos cuidemos muchísimo a nosotros mismos y a los compañeros o colegas que nos vayan a ayudar a auxiliar en la escena, porque no queremos volvernos una víctima más. Entonces, por eso es muy importante que si la escena no es segura para mí, yo no tengo por qué acercarme. Una vez que yo ya, por medio de esta valoración, haya asegurado que esta escena es segura, valga la redundancia, entonces voy a acercarme al paciente, ¿de acuerdo? Es muy importante que cuando yo me acerque a este paciente, intente acercarme de frente, ¿no? Hacia donde está la vista de este paciente. Muchas veces el incidente ya nos va a indicar, ¿no? O por la magnitud del evento, yo ya voy a saber que necesito pedir ayuda, ¿no? Si yo ya desde este análisis de la escena considero que necesito un apoyo externo, puedo solicitarlo desde ese momento, ¿sí? Pero si yo necesito hacer una evaluación todavía más exhaustiva, me voy a acercar al paciente para poderla realizar, ¿sí? Lo primero que vamos a revisar es algo que se llama ABDI. Ya me acerqué yo a mi paciente, ¿sí? Antes de entrar en contacto con él, voy a revisar primero una valoración previa. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es importante también? Que yo porte un equipo de seguridad personal. ¿Por qué? Porque ya estoy a casi nada de entrar en contacto con este paciente que puede tener una serie de fluidos corporales y estos fluidos corporales pudieran llegar a contagiarnos, a contaminarnos de alguna enfermedad que pudiera tener esta persona, ¿sí? Entonces es muy importante que yo también me proteja a través de guantes, cubrebocas, ¿sí? Y lentes o gogles de seguridad, ¿sí? Con finalidades de esta simulación, yo no voy a aportar en este momento el cubrebocas, pero es muy importante que tengamos en cuenta que tendríamos que traerlo puesto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ya me coloqué yo mi equipo de protección personal, que se sugiere ahora que, por ejemplo, estos guantes sean de un material conocido como vinil o nitrilo. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, el látex, que es un material muy común y muy fácil de encontrar en cualquier medio, puede desencadenar reacciones alérgicas, ¿sí? Entonces, si la persona no tiene manera de reportarme que es alérgica a ese material y yo llego y la toco con mis guantes de látex, puedo desencadenar una reacción todavía peor. ¿De acuerdo? Pues esto es muy importante. Ok. Recapitulo rápidamente, la escena ya es segura, me puedo acercar. Conforme me voy acercando yo a este paciente, ya estoy haciendo mi aislamiento de sustancias corporales. Me coloqué mis guantes, mis lentes de seguridad y mi cubreboca para poder acercarme yo con este paciente. Ya una vez que estoy cerca, voy a valorar a través de una mnemotecnia que se llama ABDI. ¿Qué es esta mnemotecnia? Son una serie de pasos, ¿sí? Por medio de letras que me van a ayudar a recordar qué es lo que tengo que ir haciendo para poder valorar a mi paciente. ¿Qué es lo que voy a valorar? Su estado de conciencia. Ok. Lo primero que verifico es que mi paciente esté alerta. ¿Cómo sé que alguien puede estar alerta? Porque va a estar interactuando con sus sentidos en el contexto donde se encuentra. Puede que me esté haciendo contacto visual, ¿sí? Puede que yo vea que se está moviendo, puede que yo vea que está hablando o que si yo le doy una indicación, él responde obedeciendo esa indicación. Pero también puede suceder que cuando me acerque a este paciente no vea que haga un contacto visual. Entonces tendré que pasar a la siguiente letra, V, ¿sí? La V me pide que yo le haga un estímulo verbal al paciente y este estímulo verbal tiene que ser contundente para poder asegurar yo que mi paciente va a ser capaz de responder a este estímulo. Señor, ¿me escucha? Es muy importante que este estímulo sea fuerte, contundente. Pero puede suceder que la persona, aún con este estímulo verbal, no dé muestras de estar respondiendo a él. Entonces tendríamos que migrar a la siguiente letra, la letra D, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un estímulo de carácter doloroso. Yo voy a buscar hacer una presión en ciertos puntos que me ayuden a identificar si mi paciente va a responder a este estímulo o no. Ya me acerqué a mi paciente y ¿qué es lo que voy a hacer? A la altura de la clavícula del paciente vamos a generar una presión con nuestros dedos pulgares, ¿sí? ¿Qué es importante? Que yo mientras esté viendo a mi paciente haga el estímulo doloroso.
¿sí? Que no me distraiga en otra cosa mientras estoy haciendo el estímulo doloroso, porque si no, no voy a poder saber si está respondiendo o no. Porque la respuesta puede ser muy sutil y que cuando yo genere presión, simplemente mi paciente haga una mueca de dolor o emita un ligero sonido o retire ligeramente cuando yo genere la presión. O podemos tener respuestas más evidentes, que el paciente abra los ojos, haga contacto visual o me dé un manotazo. También por eso yo tengo esta posición de seguridad que me ayuda a protegerme. Ya hice mi estímulo doloroso y si mi paciente no responde, pasaremos entonces a la siguiente letra, que es la letra I, ¿sí? Inconsciente. En este momento ya sabemos que el paciente del que yo me estoy enfrentando es un paciente inconsciente, ¿de acuerdo? Este ya podría ser un primer momento, si no lo había hecho antes, de poder hablar al número de emergencias, ¿de acuerdo? El cual va a ser 911, ¿sí? Ok. Vamos a continuar con la evaluación. En este momento yo ya sé que mi paciente está inconsciente, tengo que valorar 2 elementos más para poder saber si este paciente es candidato para la reanimación cardiopulmonar. Lo primero que voy a verificar es que mi paciente no responda, ¿sí? Ya sabemos que como está inconsciente, no responda. Y lo siguiente que yo voy a valorar es que no respire o que respire de una manera anormal, ¿sí? ¿Cómo puedo saber que este paciente no está respirando? Porque no voy a ver yo que aquí exista un movimiento, ¿sí? Una elevación torácica cada vez que mi paciente respire. O una respiración anormal podría ser que yo viera que mi paciente está haciendo como un ligero boqueo, como cuando ustedes sacan un pez fuera del agua, este pequeño movimiento que llegan a hacer, eso se conoce como boqueo. Si yo veo que entonces mi paciente no respira o respira de una manera anormal, estas son las condiciones necesarias para yo saber que mi paciente necesita compresiones torácicas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De acuerdo? Como ya sé que mi paciente necesita RCP, si todavía no lo había hecho, lo que tengo que buscar es hablar al 911, ¿sí? O delegarle la responsabilidad a alguien. Una vez que ya hicimos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si mi paciente tuviera ropa puesta, yo tengo que descubrir ese torso, ¿sí? Entonces aquí vamos a simular que yo retiro una chamarra para poder descubrir el tórax del paciente. Ya una vez descubierto ese tórax y yo ya pedí mi ayuda, voy a buscar el punto donde tengo que ubicarme para las compresiones. ¿Cómo vamos a ubicar este punto? Trazaremos una línea imaginaria que recorre el cuerpo a la mitad, de manera vertical, y otra que de manera horizontal a la altura de los pezones recorre el cuerpo. Y ese punto, donde estas 2 líneas imaginarias se cruzan, es donde yo voy a realizar las compresiones torácicas, ¿sí? Es importante que el tórax del paciente esté descubierto. ¿Por qué? Porque si llega después el equipo profesional del área de la salud, van a colocar una serie de instrumentos que me van a estorbar en dado caso que la ropa estuviera todavía colocada, ¿sí? Entonces yo tengo que ir adelantando pasos. Ya tengo ubicado el punto de las compresiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a posicionarme. ¿Cómo es esta posición? Voy a entrelazar mis manos, ¿sí? De tal manera que queden totalmente rectos y estirados estos brazos. Entrelazo mis dedos, colocando la mano por debajo, que sea la mano donde yo tengo o con la que tengo mayor fuerza. A la hora de que yo entrelazo, tracciono tantito hacia atrás para que sobresalga el talón de la palma de la mano, porque solo con esto es con lo que vamos a comprimir, ¿sí? Yo voy a comprimir directamente sobre el esternón de la persona. Y si me fijo, el talón de la palma de la mano tiene el ancho aproximado de un esternón. Es por eso que solo tengo que comprimir con esta sección. Si uso toda la mano, puedo lesionar las costillas del paciente. Entrelazo, me voy a colocar directamente en un ángulo de 90 grados sobre el torso del paciente. Y voy a empezar una serie de compresiones. Quizás para este punto te estás preguntando, ¿cuántas veces tengo que comprimir o durante cuánto tiempo tengo que comprimir? Yo voy a realizar un protocolo que se llama solo manos, ¿sí? Donde efectivamente, como podrán notarlo, me voy a dedicar exclusivamente a comprimir. Porque esta es la parte más importante cuando una persona cae en un paro cardiorrespiratorio. Me voy a colocar y voy a realizar las compresiones. 200 compresiones durante 2 minutos aproximadamente. Si se fijan, mientras yo realizo las compresiones, en ningún momento flexiono mis codos, porque la fuerza no está ahí. La fuerza viene del movimiento que estoy haciendo y la fuerza que estoy haciendo con mis hombros y mi espalda. Para esto tengo que mantener la espalda recta y los glúteos separados de los talones, de tal manera que todo mi peso se vierta directamente sobre el torso del paciente. Es importante que yo comprima de una manera rítmica y con una profundidad de aproximadamente 5 centímetros para un paciente adulto.
Así iré comprimiendo yo por un periodo o por un bloque de 2 minutos, ¿sí? Y cada 2 minutos puede auxiliarme una tercera persona que esté dispuesta a comprimir para podernos ir turnando o irnos alternando cada 2 minutos. ¿De acuerdo? Es una maniobra que en realidad es bastante cansada para que un solo proveedor la pueda llevar a cabo. Es por eso que toda la población civil tiene que capacitarse, para que si yo necesito poder comprimir a esta persona, pueda hacerlo auxiliándome de alguien más. ¿Qué tal? Nuevamente agradecemos enormemente que en esta ocasión nos hayan acompañado aquí en Cruz Roja Mexicana, aquí en Ciudad de México. Extendemos nuevamente la invitación para que se acerquen a cualquiera de nuestras locales en cualquier parte de la República Mexicana o aquí en Ciudad de México para poder continuar su proceso formativo. Aquí nada más abordamos un poco de todo el contenido que se revisa en los cursos que damos nosotros de primeros auxilios. Revisamos únicamente la pertinencia o la importancia de poder aprender primeros auxilios y la reanimación cardiopulmonar y cuál es la técnica para poder hacer las compresiones torácicas. Pero si usted desea, tiene la inquietud de acercarse y poder aprender más para poderse volver voluntario de la institución o únicamente tiene un par de dudas que necesitan ser resueltas, con toda la confianza puede acercarse con nosotros. Nos puede localizar a través de nuestra página cruzrojamexicana.org.mx o si usted busca particularmente en Ciudad de México es capacitación.cruzrojacdmx.org. ¿De acuerdo? Usted busca ahí la página y también puede encontrar la serie de cursos que vamos a brindar aquí en Ciudad de México. O vía WhatsApp usted puede contactarnos al número 55 6962 7424. ¿De acuerdo? Ahí mándenos un WhatsApp, cualquier duda que tenga en relación a Cruz Roja Mexicana y las capacitaciones que hay de primeros auxilios o capacitaciones para los profesionales del área de la salud. Usted puede acercarse con toda confianza para poderse comunicar con nosotros. Recuerde que durante este mes y todo el año, cada minuto cuenta. Muchas gracias.